Le disparó a la Virgen María. El arma falló, explotó y él salió ileso. Quédate hasta el final para descubrir quién lo salvó aquella madrugada. Llegó a la plaza como quien desafía a su propio destino. Una madrugada tibia de diciembre, la luz amarilla de un poste recortando sombras en el suelo, y en el centro, la imagen serena de Nuestra Señora de las Gracias. Ferreira, con el rostro adusto, aliento a alcohol y semanas de insomnio en la mirada, se detuvo frente a la estatua que tantas veces ignoró cuando patrullaba por ahí de uniforme. Ahora, sin uniforme y con el corazón en guerra, sacó la pistola de su cintura y levantó el brazo. Quería probarse a sí mismo y a un cielo que decía no existir, que allí no había nada más que yeso y pintura. El primer clic sonó seco e inútil. Silencio. El segundo repitió la afrenta. El tercero, terco, no consiguió nada. Al cuarto intento, la respuesta llegó como un trueno. El arma explotó, despertando perros, encendiendo ventanas, esparciendo fragmentos de metal. El impacto lo lanzó al suelo áspero. Se palpó el cuerpo esperando encontrar sangre, un dedo faltante, un corte en la cara. Solo encontró la palma de su mano caliente, chamuscada y entera. De pie, la misma imagen de María seguía intacta, imperturbable. Levantó los ojos y, por primera vez, no vio solo pintura. Juraría haber percibido en su semblante algo de una tristeza serena, ese dolor de madre que no acusa, sino que acoge. Entonces, en el aire que olía a madrugada y cemento, surgió un discreto perfume de rosas. No era un perfume de personas, otro tipo de presencia, suave y firme, que pedía respirar despacio. Inhaló como quien recibe un abrazo sin pedirlo. Aquella explosión parecía un comienzo, pero el camino hasta allí venía de lejos. Hijo de un sargento estricto, aprendió desde niño que la autoridad se imponía a gritos. A los 18 se puso el uniforme como quien se pone una armadura. 15 años en la calle le endurecieron el pecho y le afinaron el gatillo. En casa, Sofía, una mujer de fe serena, ponía pequeñas imágenes en la repisa y él las quitaba. Ella llevaba a sus hijos a misa, él se burlaba. Hasta el día en que la vida le cobró la factura sin previo aviso. Una tarde sofocante, una persecución en un callejón, un gesto malinterpretado, el disparo que derribó a un estudiante de 16 años. Douglas, con su uniforme escolar, la cartera en el bolsillo, titulares al día siguiente, la madre llorando en la televisión, asuntos internos, la suspensión y el pesado silencio que se apoderó de la casa. Sin uniforme, sin rumbo, Ferreira intentó acallar la culpa con alcohol. Se mudó a un cuarto húmedo, donde la pared sudorosa le devolvía su propio aliento. A veces, de la nada, un olor a flores aparecía por unos minutos y le traía una tregua que no sabía explicar. También lo visitaban los sueños. Una iglesia vacía, velas encendidas, una banca de madera esperando a alguien cansado. Terco, despertaba y huía de la paz, aferrado a la rabia que le quedaba. Aquella noche, decidido a herir el símbolo que su familia amaba, fue a la plaza para vencer la fe por la fuerza. El arma falló 3 veces, y cuando la arrogancia apretó el gatillo por 4ª vez, se rompió en su propio puño. Allí, en el suelo, él aún no lo sabía, pero lo que vendría después sería más sorprendente que la explosión. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, suscríbete ahora al canal y escribe en los comentarios tu ciudad y tu estado. Al final, haremos una oración especial por los lugares mencionados. Se quedó sentado en el áspero suelo de la plaza, tratando de entender por qué estaba entero. Las luces de las casas se apagaron lentamente. Los perros dejaron de ladrar y el silencio volvió a pesar. Fue entonces cuando una señora de paso corto apareció con una botellita de agua. Ella barría la plaza todas las mañanas y sabía cuando la madrugada había hecho alguna de las suyas. Se acercó con cuidado y le preguntó si necesitaba ayuda.
Ferreira asintió, todavía temblando. Bebió 2 tragos, respiró hondo y con un hilo de voz dijo que necesitaba una iglesia. La mujer señaló con la cabeza e indicó la de San Miguel, 3 cuadras más adelante, con las puertas abiertas desde temprano. Él le dio las gracias, se levantó despacio y caminó como quien carga ladrillos invisibles sobre los hombros. La iglesia ya estaba abierta. El frío del piso de piedra le devolvió un poco de lucidez. En el altar, las velas parpadeaban con una brisa que parecía entrar de la nada. Algunas personas rezaban el rosario, cada cuenta marcando un compás sereno, y él se sentó en la última banca, intentando que su cuerpo encajara en aquel silencio. El padre subió al ambón y habló del perdón como quien conoce las heridas por dentro. Dijo que Dios no da a nadie por perdido, solo espera, y que las madres saben proteger incluso cuando el hijo se empeña en correr hacia el abismo. Ferreira bajó la cabeza y, sin saber bien a quién, susurró una petición corta, que alguien lo ayudara a salir de ese hoyo. Terminada la misa, se quedó. El padre Francisco se dio cuenta y se sentó a su lado, sin hacer preguntas apresuradas. Ferreira le contó lo de la madrugada, la explosión, el perfume de rosas y también lo que vino antes. La caída, el muchacho en el suelo, la casa en silencio, la botella, el cuarto húmedo, los sueños con velas encendidas. No era una excusa, era una confesión. El padre escuchó todo y, con voz firme, le dijo que la vergüenza era un buen comienzo, pero no podía ser el final. Le anotó la dirección de Alcohólicos Anónimos, le ofreció un trabajo sencillo de mantenimiento por unos días y lo invitó a un grupo de oración el miércoles. Ferreira sostuvo el papel como quien se aferra a un salvavidas. Si este momento te ha hablado, aprovecha y suscríbete ahora al canal. Escribe también tu ciudad y tu estado en los comentarios. Al final habrá una oración especial por los lugares mencionados. Salió de la iglesia y caminó hasta el pequeño salón del grupo. La primera reunión de AA fue dura como una piedra. Dijo su nombre. Admitió su problema con la bebida. Sintió que las palabras se le atoraban, pero nadie se burló de él. Cada historia tenía un precipicio y un puente improvisado. Aquella tarde comenzó a construir el suyo. Después volvió a la iglesia y barrió el pasillo central. El gesto simple, empujando la escoba lentamente, pareció enderezar por dentro lo que estaba torcido. En el jardín lateral, unas pequeñas rosas exhalaban un perfume discreto, casi el mismo de la plaza. Cerró los ojos por un instante y agradeció en silencio. Al atardecer, el teléfono vibró. Era Sofía, preguntando si estaba sobrio. Él respondió que sí, pero que tenía miedo de volver a fallar. Del otro lado, silencio y una frase corta. Continúa. Lo que el padre le dijo la semana siguiente cambiaría el rumbo de todo. En los días siguientes, Ferreira descubrió que los nuevos comienzos se dan a pasos cortos. Se levantaba temprano para abrir las puertas de la iglesia, trapeaba el piso frío, alineaba las bancas, cuidaba el jardín. Mientras trabajaba, su mente intentaba volver a las escenas de siempre, pero el movimiento repetido de la escoba parecía barrer también la culpa que le pesaba en el pecho. Endenia se sentaba en la última silla y escuchaba. Aprendió a reconocer la sed antes del trago. Aprendió a llamar a un compañero cuando le picaban las manos por ir al bar. Aprendió, sobre todo, a decir «hoy no». El hoy le cabía en el bolsillo. El padre Francisco lo acompañaba de cerca con una firmeza serena. Un fin de tarde lo llamó a la sacristía y le habló sin rodeos. Llegó la hora de mirarte al espejo sin huir. Busca ayuda para el corazón, no solo para la botella. El padre le sugirió tener conversaciones semanales con un consejero de la parroquia, alguien acostumbrado a escuchar dolores que no caben en un diagnóstico. Ferreira aceptó. En la primera sesión, apenas pudo articular palabra. Solo dijo que despertaba en medio de la noche con el nombre de Douglas en los labios.
El consejero lo orientó a escribir cartas que quizás nunca entregaría, una para el muchacho, otra para su propia familia y una tercera para Dios. Se rió para sus adentros de la última, pero se llevó el cuaderno a casa. Esa noche escribió despacio. A Douglas le pidió perdón y le contó del olor a rosas. A su familia le prometió pasos, no discursos. Para Dios eligió pocas palabras. Si todavía me quieres, dame valor. Cerró el cuaderno y por primera vez en meses durmió sin pesadillas. Al despertar, sintió un perfume ligero que venía de la ventana. No había flores en el cuarto. No intentó explicárselo. Simplemente agradeció en silencio. Sofía mantuvo las conversaciones cortas. Su voz era firme, sin rabia. Quería pruebas, no promesas. Le preguntó si estaba yendo a las reuniones, si había comido bien, si todavía tenía el arma. Él respondió que el arma se había hecho pedazos en la plaza y que no pensaba tocar otra. Sobre los niños, ella fue clara. Solo cuando me sienta segura. Él aceptó sin discutir. Ese mismo día, le entregó al padre unas llaves que aún guardaba de tiempos pasados. Ya no quería más atajos al pasado. Si esta historia te está hablando de alguna manera, suscríbete ahora al canal y deja en los comentarios tu ciudad y tu estado. Al final habrá una oración especial por los lugares mencionados. Tu participación sostiene este trabajo. Cada semana algo en él cambiaba de lugar. Su rostro se suavizaba, su hablar se hacía más lento, sus hombros se relajaban un poco. Aún así, la duda reaparecía como viento en contra. ¿Sería posible reparar al menos en parte lo que hizo? El consejero le dijo que sí, pero que había una puerta que todavía no tenía el valor de abrir. La puerta tenía nombre y dirección. La madre de Douglas. Ferreira respiró hondo, miró el cuaderno, apretó los puños y decidió ir a tocar. Lo que encontró del otro lado fue más desconcertante que cualquier discusión. Respiró hondo frente a la reja sencilla pintada de azul. El jardín delantero tenía 2 rosales tercos, rojos, como si guardaran algo sagrado. Aplaudió y esperó con el corazón martillándole el pecho. Cuando la puerta se abrió, reconoció de inmediato a la mujer que vio llorando en la televisión. Más pequeña que en las imágenes, más cansada, pero firme. Ella lo miró fijamente en silencio y él dijo, sin rodeos, su nombre y el motivo. Era el policía que le había quitado la vida a Douglas. Esperó el grito, el portazo, el insulto merecido. En lugar de eso, ella se hizo a un lado y le pidió que entrara. La sala era un álbum viviente, fotos de Douglas de bebé, de niño con uniforme, de adolescente sonriendo junto a su madre. Sobre un mueble, una vela encendida frente a una imagen de Nuestra Señora de los Dolores. El olor a café recién hecho se mezclaba con un perfume de casa limpia. Él se quedó de pie, sin valor para sentarse. Dijo que venía a pedir perdón, no porque esperara recibirlo, sino porque necesitaba decirlo, mirándola a los ojos. La voz le falló. La mujer escuchó sin interrumpir, sosteniendo una foto de su hijo con la mano izquierda y un rosario con la derecha. Cuando él terminó, el silencio se volvió denso, casi palpable. Entonces ella respiró, como quien busca fuerza en un lugar alto, y habló del muchacho. Dijo que él soñaba con construir puentes, que guardaba recortes de periódico con obras gigantes, que ayudaba a sus compañeros con las matemáticas. Le contó del día en que compró su primer estuche de dibujo técnico, del brillo en sus ojos. Y por último, habló del vacío que se abrió en la casa cuando él no regresó. Mientras describía, no había odio en su voz, solo un dolor limpio, adulto. Él lloró sin máscara, con la cabeza baja, pidiendo que Dios, si lo estaba escuchando, cuidara de aquella madre. Fue entonces cuando ella caminó hacia el pequeño altar, tocó la imagen de María y regresó con los ojos llorosos. Dijo que el odio la estaba matando por dentro, que pasó meses pidiéndole a la madre valor para perdonar. Y frente a él
Pronunció lentamente las palabras que él jamás esperó oír. Yo te perdono, Roberto, no porque lo merezcas, sino porque yo necesito vivir. Él sintió que las rodillas le flaqueaban. Una ligereza extraña se apoderó de la sala, como si alguien abriera una ventana por dentro. El perfume de café dio paso a un sutil olor a flores. Él agradeció entre sollozos, prometiendo recordar a su hijo con respeto todos los días. Si este momento tocó tu corazón, suscríbete ahora y escribe en los comentarios tu ciudad y tu estado. Al final, habrá una oración especial por los lugares mencionados. Antes de irse, le preguntó si había algo que pudiera hacer en memoria de Douglas. Ella pensó, mirando las fotos, y dijo que en la colonia había una ONG que acogía a jóvenes en riesgo. Le contó que su hijo quería dar clases de regularización para los que se estaban quedando atrás. Él anotó la dirección, la guardó en su bolsillo como quien guarda un llamado. Al cruzar la reja azul, sintió que una puerta se abría dentro de él. El puente que el muchacho soñaba construir tal vez comenzaba allí, con pasos pequeños y verdaderos. Apareció en la ONG una tarde de sol fuerte, con una camisa sencilla y la mirada baja. Entregó la nota con la dirección. Explicó quién lo había enviado y antes de que le preguntaran, contó la verdad. Dijo su nombre completo, contó su error, habló de la plaza, de la explosión y del perfume de rosas que lo sacó del abismo. La coordinadora lo escuchó con atención, pero la sala pareció encogerse. Había recelo en sus ojos, y con razón. Pidió tiempo para consultar con el equipo. Mientras esperaba en el pasillo, sintió el sudor correr por su espalda y el corazón acelerarse como una sirena. Minutos después, la puerta se abrió. Podía empezar ayudando en la cocina y en la limpieza 2 veces por semana. Nada de contacto directo con los muchachos por ahora. Él agradeció como quien recibe un vaso de agua en el desierto. El primer día, el olor de los frijoles en la lumbre se mezclaba con el del detergente y el piso limpio. Cortó fruta, lavó vasos, apiló sillas, manos firmes, gestos tranquilos. Niños y adolescentes pasaban, lo miraban de reojo, cuchicheaban. ¿Es él? ¿Es aquel? La curiosidad era un hilo tenso en el aire. Al final de la tarde, un chico con la gorra de lado se quedó atrás. Se llamaba Lucas, 15 años, mirada desconfiada e inteligente. Le preguntó sin rodeos si era verdad que había sido policía. Él confirmó con un gesto. Lucas se encogió de hombros como quien tantea el terreno y comentó que la calle no respeta palabras bonitas. Él respiró hondo y respondió que antes también creía eso, hasta que descubrió el daño que puede hacer la prisa. En los días siguientes, la desconfianza se convirtió en atención, un paso a la vez. Aprendió a reconocer cuándo la cocina necesitaba silencio y cuándo necesitaba una broma. Descubrió que un plato bien servido también educa. La coordinadora observaba a distancia. Cierta mañana, durante un descanso, estalló un conflicto en el patio por un celular. 2 jóvenes se miraban fijamente, con las mandíbulas apretadas y los puños cerrados. El viejo reflejo de gritar e imponer orden le subió por el cuerpo como un rayo. Contuvo el impulso, se acercó despacio y se paró entre los dos, con los brazos sueltos y la voz baja. Pidió que cada uno contara su versión, sin interrupciones. Repitió las palabras de uno, luego las del otro, como quien sostiene un espejo. Cuando ambos se escucharon, el volumen bajó. Les propuso un acuerdo simple e inmediato. Funcionó. La coordinadora vio la escena y, esa tarde, lo llamó para conversar. A partir de la semana siguiente, podría mediar en conflictos en horarios definidos. La noticia corrió por los pasillos como el viento. Algunos hicieron gestos de desaprobación. Otros, curiosos, se acercaron. Lucas fue uno de ellos. Llegó después de clase, se sentó en un escalón y se quedó en silencio. El sol pegaba en la pared, haciendo bailar el polvo en el aire.
Lucas preguntó si la culpa tiene olor. Él respondió que, a veces, huele a metal y a madrugada. El chico se puso serio y en voz baja dijo que su papá andaba metido con gente peligrosa. No sabía cómo impedir que su hermano menor siguiera el mismo camino. Si este momento le habló a tu corazón, suscríbete ahora al canal y escribe en los comentarios tu ciudad y tu estado. Al final, habrá una oración especial por los lugares mencionados. Esa noche salió de la ONG con la sensación de que el puente soñado por Douglas comenzaba a tomar forma, pero la prueba más difícil aún estaba por llegar, y comenzaría dentro de la propia casa de Ferreira, cuando una llamada telefónica cambiaría la dirección de todo. La llamada llegó al anochecer, cuando él apagaba las luces del salón de la ONG. El número de Sofía apareció en la pantalla y el pecho se le oprimió como si lo adivinara. La voz de ella era tensa, controlada. Gabriel se metió en un problema en la escuela. No es grave, pero te necesito aquí. Salió casi corriendo, el aire frío golpeándole el rostro, sus pasos resonando en la acera. En el camino se repitió a sí mismo lo que había aprendido a la mala. Bajar el tono, escuchar primero, respirar antes de hablar. Llegó a casa de su suegra con el corazón latiéndole en la garganta. En la sala, Gabriel estaba sentado en el borde del sofá, con los hombros rígidos y la mirada perdida. A su lado, un directivo de la escuela explicaba que hubo empujones, un celular, una provocación y una amenaza tonta que se hizo demasiado grande. Ferreira escuchó en silencio con las manos entrelazadas, sin el viejo ímpetu de interrogar. Cuando el directivo se fue, él se arrodilló junto a su hijo, poniéndose a su altura. Dijo que estaba allí. Solo eso. Gabriel respiró hondo, como quien decide si confiar, y contó que un compañero mayor insistía en hacer bromas pesadas y humillar a un niño tímido. Ese día, él se metió y la cosa se complicó. Ferreira sintió orgullo y miedo al mismo tiempo, dos hilos tirando del mismo nudo. Sofía trajo agua y silencio. La casa olía a comida sencilla y a piso limpio, un consuelo que él tanto había deseado mantener y que perdió. Miró a su hijo y le contó sin heroísmo sobre el conflicto en la ONG que había calmado con voz baja y un espejo. Le propuso volver juntos a la escuela por la mañana, hablar con la dirección y con el otro chico. El niño asintió, pero se quedó un momento quieto, examinando a su padre como quien mide la profundidad de un río. Preguntó si se enojaría si descubriera algo peor. Ferreira respiró despacio y respondió que prefería 1000 verdades duras a una mentira que parece dulce. Gabriel entonces le mostró la pantalla del teléfono. Mensajes de un grupo que planeaba una pelea a la salida. Esas bravuconadas de pasillo que a veces terminan en tragedia. La noticia cayó como un peso en la sala. Recordó el disparo precipitado, a Douglas en el suelo. La vida que cambia en un segundo de prisa. Un temblor le recorrió las manos, pero lo contuvo. Se levantó, pidió permiso, fue a la habitación donde guardaba el cuaderno de las cartas y lo abrió en una página en blanco. Escribió 2 frases cortas y regresó. Le dijo a su hijo que irían a la estación de policía de la zona, no para denunciar a sus compañeros, sino para pedir orientación formal de prevención con la escuela. Le explicó, con calma, que el valor y la imprudencia usan la misma máscara por fuera, pero huelen diferente por dentro. Si esta historia te está conmoviendo, suscríbete ahora al canal y escribe en los comentarios tu ciudad y tu estado. Al final, habrá una oración por los lugares mencionados y por las familias que piden protección. A la mañana siguiente, la reunión juntó a la dirección, a 2 padres, a los chicos y a un sargento de la policía comunitaria. Ferreira aplicó allí su protocolo casero, voz baja, versiones sin interrupción, un punto en común. El punto, en ese caso, era una maestra querida por todos.
El acuerdo se cerró con una disculpa, seguimiento de la escuela y una conversación abierta sobre un honor que no necesita de los puños. A la salida, Gabriel abrazó a su padre de una manera corta, pero firme. Fue entonces cuando el teléfono vibró de nuevo. Del otro lado, la voz de la coordinadora de la ONG traía una noticia inesperada que sacudiría todo lo que él había estado construyendo. La coordinadora de la ONG habló sin rodeos. El equipo había observado sus mediaciones. Los niños lo escuchaban cuando pedía silencio. Los conflictos bajaban 2 tonos en su presencia. Había una vacante formal para mediador y agente de convivencia. Salario modesto, responsabilidad grande. Antes de que él respondiera, ella le contó la segunda parte de la noticia. La madre de Douglas había buscado a la organización con una propuesta: crear dentro de la ONG un pequeño programa de regularización y orientación con el nombre de su hijo, Puentes de Douglas, y quería que Ferreira estuviera al frente, si él aceptaba. El suelo pareció ceder y al mismo tiempo sostenerlo. Dijo que sí, con la voz que sale cuando el pecho entiende un llamado. En los días siguientes, la sala vacía que una vez guardó cajas se convirtió en un espacio de estudio. Él mismo lijó la mesa de madera, ajustó las sillas, pegó en el pizarrón un horario sencillo. Lucas apareció con su hermano menor, tímido, con las manos en los bolsillos. Otros llegaron empujados por la curiosidad. La regla era corta: nadie se queda atrás. Las primeras tardes fueron de silencio concentrado, lápices rasgando el papel, dudas atoradas que él aprendió a destrabar con paciencia. Cuando la ansiedad amenazaba, recordaba el altar de velas y jalaba aire hacia el pecho, como quien bebe agua. En medio de esto, la escuela de Gabriel llamó para agradecer su postura en la reunión. El sargento comunitario había comentado que hacía tiempo que no veía un conflicto terminar con una disculpa de ambas partes. Ferreira escuchó, dio las gracias y se quedó mirando por la ventana unos segundos. Afuera, el cielo de la tarde tenía el color de las promesas que no se hacen en voz alta. El viernes, la coordinadora le trajo otra invitación. La parroquia organizaría una noche de testimonios con familias del barrio, jóvenes y agentes públicos. Querían que él contara su historia. Se quedó helado. Los recuerdos son hierros candentes. Sofía, por teléfono, fue directa. Habla como les hablas a los niños, sin adornos, sin escudos. El día llegó. El patio de la iglesia olía a palomitas, a madera guardada, a gente llegada de todas partes. Ferreira subió al escenario improvisado, respiró y habló. No dio un discurso, contó el error, la caída, la plaza, la explosión, el perfume, la mano caliente y entera, la iglesia, el perdón, la ONG. Cuando terminó, hubo un silencio que no era de rechazo, era de digestión. Una señora levantó la mano y dijo que ella también había sentido olor a flores, la noche en que su hijo volvió a casa después de meses en la adicción. No estoy loca, dijo riendo. El patio se rió y aplaudió. Él bajó despacio, con las rodillas ligeras. A la salida, una pequeña caja lo esperaba, envuelta en papel simple, sin remitente. Dentro, los fragmentos del arma recogidos en la plaza, limpios y guardados por alguien desconocido, y una nota corta escrita a mano. Los milagros dejan rastro. Haz buen uso del recuerdo. Tocó el metal frío y sintió un escalofrío antiguo. Esos pedazos contaban una historia que no se explicaba solo con la técnica. Guardó la caja en el armario del salón del proyecto, como quien protege una reliquia que duele y sana. La semana siguiente, la parroquia anunció la procesión de Nuestra Señora de las Gracias, que partiría de la misma plaza donde todo comenzó. Doña Concepción le pidió, con la calma de quien sabe el peso del gesto, que él cargara la imagen en andas por unos metros durante la caminata. Ferreira escuchó, tragó saliva y dijo que lo intentaría. La víspera pasó por la plaza al atardecer. El viento movía las hojas, el aire parecía más ligero.
Se sentó en una banca de cemento y cerró los ojos. No pidió nada, solo agradeció. Y, en ese minuto exacto, algo inesperado sucedió al alcance de su mano, como un sello silencioso en el camino que venía recorriendo. Al atardecer, sentado en la banca de cemento de la plaza, abrió los ojos y vio a un niño parado a pocos pasos. Era el hermano de Lucas, con la mochila caída sobre un hombro y la mirada encendida de quien pide ayuda sin hacer ruido. El chico extendió la mano y le mostró en la palma un objeto metálico pequeño y oxidado, de esos que se vuelven una tentación en la calle. Dijo que un compañero se lo había dado para que lo respetaran. Preguntó si era de valientes tirarlo. Ferreira respiró despacio y le pidió que él mismo eligiera su destino. El niño caminó hasta el bote de basura, dudó un segundo y lo soltó. El ruido seco fue mínimo, pero dentro de él sonó como una campana. Era eso, el puente se construía un gesto a la vez, en el suelo donde un día él quiso probar su fuerza a balazos. Al día siguiente, la procesión salió de la plaza con velas encendidas y cantos sencillos. Cuando llegó su turno, recibió las andas de la imagen por algunos metros. El peso era real, pero lo que dolía más era el recuerdo. Caminó despacio, mirando la calle que conocía de sus patrullajes y de su caída. Vio a doña Concepción a su lado, con el rosario entre los dedos. Vio a Lucas más atrás, vigilando a su hermano con cuidado de adulto. El perfume de rosas apareció de nuevo, discreto, y él sonrió sin buscar de dónde venía. Al regresar a la iglesia, entregó las andas y se quedó en la última banca, con el corazón en calma. No pidió nada. Agradeció. Los días siguientes consolidaron la rutina. El proyecto Puentes de Douglas consiguió un horario fijo, pizarrones nuevos y una lista de espera que lo conmovió y lo asustó. En la ONG, los conflictos comenzaron a terminar con apretones de manos. En la escuela de Gabriel, la regla de voz baja, verdad alta, se hizo popular. En casa de su suegra, Sofía se arriesgó a tener cenas más largas. Larisa, con sus dibujos de flores, adornó un marco con una frase que ella misma inventó. Donde hay perdón, la casa se ilumina. Él la colgó en la pared y se quedó unos minutos solo mirándola. Cierta tarde, llevó flores blancas a la tumba de Douglas. Le contó las novedades como quien conversa con un amigo. Le habló del niño que tiró el metal oxidado, de las clases de regularización llenas, de la llamada de la dirección de la escuela elogiando a Gabriel. Dijo que, si pudiera, le devolvería sus 18 años. Como no puede, prometió seguir construyendo puentes en su nombre. El viento movió las hojas, y el silencio del cementerio pareció una respuesta suficiente. Cuando volvió a la plaza, se detuvo frente a la estatua que un día enfrentó con rabia. Tocó, con respeto, la base de piedra. Entendió que el arma que explotó no solo rompió el metal, rompió el orgullo que lo cegaba. En lugar de la dureza, entró un tipo de paz que no se puede comprar. Él no discute las explicaciones. Solo sabe que fue salvado en el momento exacto, y que una madre lo guió de regreso a casa. Si esta historia te ha hablado, suscríbete ahora al canal y escribe en los comentarios tu ciudad y tu estado. Al final de cada semana habrá una oración por los lugares mencionados y por las familias que necesitan protección y un nuevo comienzo.